le diría un nacionalista de verdad, un nacionalista fetén. Perdón por el corte, pero es que se me ha llenado de la tarjeta. Ya llevo muchas presentaciones con esta voz nasal porque sigo algo resfriado y pido disculpas por todo esto. Hay mucha gente que sí que vendría con ese cuento con la de historias bonitas que tenemos aquí en nuestro país, en nuestra tierra, y habría mucha gente que preferiría que Granados hiciera poemas sinfónicos sobre Empatufet antes que sobre Dante. Pero bueno, afortunadamente no, es que Granados no es un nacionalista. Bueno, este es el segundo volumen, con Dante, La Nit del Mort, que como hemos dicho es una cosa de peles mestres, y bueno, aquí tenemos los intérpretes, y el intermedio de Goyescas. El intermedio de Goyescas, pues un poco para rellenar, porque claro, sí es sinfónico, sí, o para hacerlo muy completo, pero vamos, esto tendría que salir pues, en una grabación de Goyescas, que por cierto, o sea, de la ópera, que hay muy pocas, o poquísimas, o yo creo que casi dos. Vamos, puedo equivocarme, pero puede que haya perfectamente dos. Bien, el segundo volumen de la obra de Granados. Y por último, por cierto, que aquí sí que tenemos un cuadro muy en realidad, en las portadas sí que se ha procurado ser muy nacionalista, porque en la primera portada tenemos la Sagrada Familia, tenemos una vista de Barcelona que, por cierto, en esta fotografía parece bastante más pobre de lo que es. Parece, o de lo que se supone que es, ¿no? Se supone que Barcelona es una ciudad próspera, hay algunos barrios marginales, pero bueno, así parece de una visión de México. Pero no, es la Sagrada, es raro. Y claro, no es el Tibidabo, porque el Tibidabo no, es claramente la Sagrada Familia. Fotografía de portada por Canuman y stockphoto.com, la han sacado de internet. Espero que, claro, en un futuro las compañías discográficas y las editoriales que se quieran ahorrar un dinero, y ya vimos el caso vergonzoso de la edición del Mahabharata de Penguin India, que sacó las portadas de un archivo de internet. Eso me parece una locura, y en un futuro encima estarán alteradas por inteligencia artificial. Bueno, pues aquí tenemos una portada de Barcelona, una portada con una Barcelona que, ya lo digo, parece más pobre de lo que es, o menos gótica, menos histórica. En la segunda tenemos, a pesar de que el poema es Dante, etcétera, pues yo estaba pensando si esto podía ser esa casa de Dante que no he visitado en Florencia, que es todo inventado, una reconstrucción decimonónica. No reconocía el edificio. Me parece además una de estas reconstrucciones espantosas, porque aquí no. Pero claro, no había visto lo que pone aquí. Supongo que pone Barcelona o Barquino en latín, no lo sé. Quiero recordar que esto es una instalación de Joan Brossa. Creo que esto es una obra de Joan Brossa, quiero recordar, y entiendo que esto es Barcelona. Supongo que serán trozos de muralla, yo qué sé, o de un... Bueno, es también Barcelona. Han decidido ponerle también una portada con Barcelona, a pesar de que el tema no es barceloní. Y en la última, pues tenemos la imagen más nacionalista de toda Barcelona, que es Montjuïc, con las cuatro columnas que se erigieron como gesto de buena voluntad hacia el nacionalismo catalán propiamente, en tiempo de Alfonso XIII, y luego también en tiempo de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, se tiraron por tierra, se derribaron y luego volvieron a... que estaban ligados a un gran creador, a un grandísimo creador, a un grandísimo artista, pero que sí hay que reconocer que él sí era nacionalista. Me refiero a Domènech i Montaner. Pero es cierto que podríamos llamarlo aún así podríamos seguir ahorrándole ese insulto que es ser nacionalista, porque el nacionalismo es la guerra, como decían los socialistas franceses en sus campañas después de la Primera Guerra Mundial, o incluso antes. El nacionalismo es la guerra. Llamémoslo entonces, llamemos a Domènech i Montaner
regionalista. Llamémoslo regionalista y podemos decir que esto es un monumento regionalista. O, bueno, sí, podemos... Pero vamos, que tampoco... O sea, en una suite oriental... me parece también excesivo este catalanismo. Vamos a ver cómo... Vamos a ver si lo justifican, porque ya, claro, esto es como la culminación... Bueno, entiendo también que la fotografía será de stock photo. Pero sí que tiene un autor que es, entiendo, quizás sea un checo, Tomás Sereda, aunque no tiene el el anticrema, ¿no? ¿Cómo llamarlo? El anticircunflejo, el carón también lo llaman. Bueno, vamos a ver cómo lo justifican. Vamos a ir a la parte en español, por supuesto, que además es la original. Bueno, aquí tenemos este tercer volumen, ya no dicen CD, ya no dicen esa cosa de la música sinfónica de Enrique Granados, congrega 3 obras surgidas en un amplio espacio de tiempo, representativas de 2 maneras de componer bien diferentes. Por una parte, el temprano, ya empezamos faltando, exotismo de cartón piedra de la suite oriental, compuesta entre 1888 y 1889, y por otra, 2 obras de madurez inspiradas en poemas de Apelles Mestres, adscritas decididamente al modernismo, el movimiento artístico que con tanta fuerza arraigó en Cataluña, y nuevamente Cataluña con NY, o sea, CD, pero Cataluña con NY. En Cataluña entre finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, entonces, a Granados, ¿qué lo metemos? ¿En nacionalistas, la música nacionalista, o en la música modernista, que por otro lado es un término que fuera de España no se entiende? Para los anglosajones, los modernistas pues son Virginia Woolf y ante todo un americano que es Ezra Pound. Ezra Pound es un modernista. En otros países serían simbolistas o... Vamos, que, en fin, lo malo que tienen las etiquetas encima es que se supone que valen para clasificar, encajonar y ni siquiera. Porque en cada país, en cada crítico, significan algo distinto. O sea, el modernismo es que arraigó con tanta fuerza en Cataluña entre finales del XIX y principios del XX. Bueno, sí, entendemos que el modernismo es algo característico especialmente de Barcelona, bueno, no solo de Barcelona, sino de todos los lugares de Cataluña y fuera de Cataluña, donde la burguesía catalana tuviera una fábrica, un palacete, una villa. Sí, podemos admitir modernismo para la arquitectura, por supuesto es reconocible, pero ¿modernismo musical? Yo diría que si alguna etiqueta se le puede dar a Granados, y que encaja con esto que hemos llamado folclorismo, popularismo, Granados es un romántico tardío. Vamos, quiero decir, no un romántico que surja voluntariamente, no. Es una prolongación del romanticismo. Es que el último gran movimiento artístico que ha tenido Europa, porque sí, el gótico existe, lo de hacer los arcos apuntados, pero no hay una literatura gótica, a pesar de que Le Livre du Poche edite textos medievales franceses como letras góticas, pero no tiene sentido hablar de letras góticas, que son letras apuntadas. O sea, existe la letra gótica en el sentido caligráfico, pero... Bueno, en suma, que el último gran movimiento discernible y que claramente es un estilo que ha tenido Europa ha sido el romanticismo y el llamado simbolismo, modernismo. En realidad no es más que una prolongación de un romanticismo que se está haciendo muy largo. E incluso los postrománticos es que son también románticos. No, es que Heine es irónico, claro, y Lord Byron también. Una cosa que caracteriza claramente al romanticismo es la ironía, es el tedio vital. Todo eso está en los llamados postrománticos. O sea, si hay algo que podamos llamar a Granados y a muchos de sus coetáneos es romántico, es que el romanticismo se está haciendo muy largo, y el modernismo arquitectónico también podría considerarse un
claramente una prolongación del romanticismo, de ese eclecticismo, de ese rechazo a lo clásico y esa preferencia por lo medieval, por lo oriental, por lo exótico. Pues, en suma, es simplemente la prolongación de un romanticismo que ha empezado a andar, que ha echado a andar, y que, por cierto, sí que es un término reconocido por los propios creadores, aunque no con el significado que le damos ahora, porque para Goethe el romanticismo, él dice, el clasicismo es el vigor, la salud, y el romanticismo, lo que él llama romanticismo, es la enfermedad. También se puede decir que son dos caras de una misma moneda, vigilia y sueño, incluso vigilia y pesadilla, como en El sueño de la razón produce monstruos, de Goya. Podemos hablar de clasicismo y de neoclasicismo, que es un clasicismo inventado, de estatuas blancas y de yesos que no tienen nada que ver con las estatuas originales, polícromas. Es un neoclasicismo inspirado por Winckelmann. Podemos hablar de clasicismo y neoclasicismo, podemos hablar de lo clásico, que para Goethe era lo vigoroso, aunque metía también los poemas de Ossian, que eran un camelo. Pero bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón, alguna vez dormita el buen Homero. Está lo clásico, está lo neoclásico, que es algo en general detestable, está lo romántico, y dentro de lo romántico podríamos meter perfectamente a los realistas, porque Balzac empieza con un cuento fantástico de magia, muy romántico, y el costumbrismo también es algo romántico. Se entiende que Larra es romántico y Larra es realista y costumbrista. O sea, podemos decir que los realistas son románticos perfectamente y sin ningún problema, y si Balzac es un romántico, pues también lo es su seguidor Zola, no hay ningún problema. Y por supuesto que Victor Hugo se manda ahí unos tochacos realistas, que son indiscutiblemente realistas, y también la novelística de Goethe podría ser real. O sea, esto de subdividir en mini etiquetas no tiene sentido y llega hasta el extremo de la broma en las vanguardias, de tener estilos y movimientos con un solo representante, por ejemplo Vicente Huidobro. Bueno, pues insisto, creo que queda claro que no me gustan las etiquetas. Tanto el poema sinfónico Liliana, 1911, como la pequeña suite para piano y orquesta Elisenda, 1912, figuran entre las mejores y más representativas muestras musicales del movimiento modernista. O sea, esto no tiene sentido, es decir, la suite oriental le parece mal porque no suena oriental, ¿no? Pero lo otro está bien porque coincide con lo que tiene que ser el movimiento modernista. Bueno, luego entramos en detalles con cada obra. El 9 de julio de 1911, Granados da a conocer en el Palau de les Belles Arts de Barcelona ¿Y por qué no dice ya Barcelona? ¿Por qué no lo escribe ya con ese para dejarnos claro cómo tenemos que pronunciarlo? El poema en una escena, esto lo entrecomilla, Liliana, basado en un libreto en catalán firmado por la figura literaria del modernismo Apel·les Mestres, 1854-1936. Vamos a ver si nos da algún detalle sobre... Sí, aquí viene el argumento. Sí, aquí viene el argumento descrito por el propio Granados. Dice: el sencillo argumento lo escribe Granados en una extensa carta de 13 páginas en francés. No era tan nacionalista, ahora escribe en francés. Aunque bueno, es cierto que los nacionalistas catalanes escriben mucho más en inglés para que le hagan caso el resto de las naciones. Y tienen ese complejo adolescente de que creen que a los demás les importa su vida, ¿verdad? Y que están pendientes de ellos. Y por eso escriben tanto en inglés y hablan en inglés, porque son una... Bueno. Pero bueno, esto... Sí, casi... O sea, esto existe a partir de 1916. A partir de 1916, los catalanes, los nacionalistas catalanes quieren aprovechar esa descolonización impuesta absurdamente por Wilson, por el presidente Wilson, y quieren sumarse a la liquidación de imperios
que trajo en buena medida la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de los Balcanes y el conflicto de Israel y Palestina. O sea, es que Wilson, encima, le dieron el Premio Nobel de la Paz, que es lo más sangrante. Ha sido el que más sangre ha derramado de manera indirecta y a veces también directa en todo nuestro siglo, y en el siglo XX y en el siglo XXI. Y le dieron el Premio Nobel de la Paz por liquidar imperios que mantenían. Bueno, en suma, que pero se nota en la redacción de los programas, se nota que quiere dársele a este gran artista un aprovechamiento político. Y bueno, sí, nacionalista sabía, pero ya lo digo, a partir de 1916 estos nacionalistas sí que empiezan a hablar en inglés, para que les haga caso el presidente Wilson. Pero bueno, todavía no es tiempo, estamos hablando de 1911. Carta en francés, de 22 de octubre de 1911, al crítico, violinista y empresario André Mangeot. El poema Liliana, escribe el compositor, y ahora, cita textual, se compone de una serie de escenas que se desarrollan entre gnomos y flores. Entiendo que si lo escribe en francés lo escribiría con GN, pero aquí lo ponen como si fueran gnomos de Egipto, como si fueran divisiones administrativas de Egipto. Entre gnomos y flores, pero entiendo que son gnomos con G. Liliana es una flor que ha crecido gracias a los atentos cuidados de 3 gnomos, Puck, Mick y Flock. Oh, Puck. Teatro shakespeariano, personajes shakespearianos. No podía llamarse, yo qué sé, bueno, no sé si Miguel sería Miquelet, Miquel, ¿verdad? Sería valenciano, ¿no? Yo qué sé, no podría llamarse Armengol en lugar de Puck. ¿Qué clase de nacionalismo es este? Cada uno de ellos representa un sentimiento. Flock es la fauna, Mick la riqueza y Puck es la poesía. Pero un día, cuando Liliana alcance su máxima belleza, llega el que va a robar la felicidad a los gnomos. El amor y la juventud se la llevan. Bueno, y hay una nota de que esta carta está en la Pierpont Morgan Library de Nueva York. La carta está en Nueva York. Granados deja un pormenorizado análisis de la obra con ejemplos musicales. En el momento en que describe la historia donde Liliana se marcha por amor, detalla que esta música se convirtió posteriormente en una pieza sinfónica. Sus largos pasajes, y esto es cita de Granados, sus largos pasajes sinfónicos son piezas realmente de concierto. Y comenta que Pau Casals, que ese sí que era nacionalista, por cierto, pero es normal, porque ya vivió en esa época de, oh, americanos, hacernos caso, americanos, y efectivamente en las Naciones Unidas en Nueva York, cuando lo premiaron, pegó ahí una chapa nacionalista con los peores argumentos, pero bueno, hay que disculpárselo. Gran músico, pero tenía la cabeza llena de pájaros, o sea, de usells, ¿verdad? De pájaros ahí con muy mal tino e históricamente indefendibles. Una patochada. Pero bueno, afortunadamente Casals pues, también tocaba a Bach. No solo se centraba en los cantos de los usells, no, también tocaba a Bach y no mal, desde luego, y no mal. Pero bueno, sí, Casals. Comenta que Pau Casals se conmovió al escuchar la obra en varias fases de su creación. Los Fons Enric Granados efectivamente, Granados es un maestro en arrancar la sonoridad al castellano, al catalán y bueno, también al italiano, pero bueno, con ese aprovechamiento que hace del catalán, desde luego se lo puede llamar con todo derecho, con toda justicia, y no me parece desproporcionado ni una apropiación nacionalista llamarlo Enric Granados, sí, Enric Granados, perfectamente, Enrique o Enric. Bueno, pero esto de los Fons Enric Granados del Museo de la Música de Barcelona
conservan varios manuscritos, aunque no existe uno de la orquesta completo. Esta grabación recoge la suite sinfónica que realizó Pau Casals y que fue estrenada el 30 de abril de 1921 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, dirigida por el propio Casals, que por cierto, qué grandísimo monumento de absoluta brillantez y belleza es el Palau de la Música Catalana, donde, por cierto, pues tampoco es tan catalán ni tan nacionalista, porque está Beethoven, está por supuesto Wagner, que es esa extrañísima afición de... no sé por qué, pero quizá... bueno, tiene que haber muchas teorías de por qué, pero al pueblo, en esta época, al pueblo de Barcelona en esta época le da por el anarquismo, y a la burguesía le da por Wagner. No sé por qué, no sé qué vio la... o sea, en realidad de pensar en vez de pensar en sardanas, estaban prendidísimos de Wagner. Lo cual es casi una negación del nacionalismo. Además, claro, ese nacionalismo alemán que fue el que le costó la vida a Granados. Toda una cosa rarísima. Y bueno, que por supuesto que hay wagnerismo y quizá más Liszt. Pero bueno, sí, todo queda un poco en familia. Hay wagnerismo en Granados. Se acusa muchas veces a estas piezas sinfónicas de ser un poco wagnerianas, pero bueno, yo creo que con injusticia. Granados es siempre Granados, no es Estanislao del Campo, Granados es siempre Granados. Bueno, dice, como tantos otros compositores, Granados tampoco escapó a la fascinación que lo oriental ejerció sobre la cultura de su tiempo. Claro, esto es como otra negación del nacionalismo, aunque en España no tanto, porque en España nosotros sí que hemos tenido un pasado oriental, y de hecho en tiempo de Goya, ya que se habla aquí de las goyescas, en tiempo de Goya se pensaba que la fiesta de toros la habían inventado los moros, y así lo hace constar en un grabado de la tauromaquia, o en uno o en varios. Goya pinta ahí las fiestas de toros de los moros, que son, bueno, en realidad un mito de la Ilustración, un mito del... no de la Ilustración, porque Quevedo, para denostar las corridas de toros, que tanto gustan a Goya, que tanto gustan a los ilustrados, en algo bastante contradictorio, ¿verdad? Porque a los ilustrados les gustan los toros, es una contradicción interna que reflejará muy bien Ganivet, en sus cartas finlandesas, cuando por alguna especie de... por ese espíritu... bueno, todo Ganivet demuestra esa contradicción española. Los ilustrados españoles detestan la superstición, pero no paran de reflejarla y tienen muchísimo interés por las... interés irónico, se podrá decir, pero es que en los toros no hay interés irónico. A Goya le gustan los toros. A Goya le gustan los toros y hasta torea, y Ganivet aborrece del ajo, y en Finlandia tiene necesidad de comer ajos cuando sale el tema. Dice, me voy a comer ajos. También está la cuestión de los garbanzos, que Ganivet detestaba los garbanzos, y luego en las novelas hay un canto hay una contradicción enorme en los españoles cultos que va desde, ya lo digo, desde por lo menos desde Goya, desde los ilustrados, que además son, digamos, nacionalistas, son muy españolistas, pero son afrancesados. Hay esa tensión entre defender la patria y ser afrancesado, que está también en los que no se pusieron al servicio de Napoleón. Está, por ejemplo, en Jovellanos, y que desde luego desemboca con Ganivet. Hay unas contradicciones tremendas en lo que podríamos llamar la inteligencia española. Y claro, el afrancesamiento puede ser contradictorio, lo oriental hasta cierto punto, porque claro, España se construye sobre el catolicismo, y añorar todo lo moruno pues
es contradictorio, pero sí que es cierto que no es contradictorio con lo nacionalista, porque nosotros seguimos teniendo nuestros edificios morunos, algunos hechos en tiempo de reyes cristianos para reyes cristianos, me refiero al Alcázar de Sevilla, y bueno, tantos otros edificios mudéjares de ladrillo, al estilo, que se han aprovechado para los cristianos, y digamos que lo moruno está integrado, menos de lo que muchos querrían. Muchos querrían que el flamenco fuera de origen árabe, que todo fuera de origen árabe, menos, pero bueno, en fin, que lo oriental sí que puede encajar con lo nacionalista, así que no hay tanta contradicción. Otra cosa es que eso sea realmente moruna, ni tiene por qué serlo. De todas maneras, la inmensa mayoría de la música de los árabes, como mucho, se documenta en manuscritos del siglo XVIII. Bueno, en fin. Hasta aquí creo haber demostrado suficientemente el poco sentido que tiene calificar a Granados como nacionalista. Granados, ¿en qué capítulo lo metemos? Los músicos nacionalistas. Por favor, deshagámonos de esos capítulos, deshagámonos de esa nomenclatura. Ciertamente he empezado a exponer la obra de Granados por lo más raro, ¿verdad? Por lo que estaba más oculto. Aunque bueno, quizá más oculto aún estuvieran sus canciones, que afortunadamente tenemos en edición integral, en 2 discos, creo que también, supongo, bastante recientes. 2016, bueno, sí, relativamente recientes. Esto, bueno, nótese el simpático juego de palabras, Granados. Bueno, lo que hay en este disco también es bastante extraño y bastante raro. No digo que sea extraño porque sea música rara, sino porque es difícil de encontrar. Bueno, afortunadamente creo que hay ejemplares suficientes y todavía se puede... Es una auténtica maravilla, es una verdadera revelación. Vienen los textos de las canciones, como debe ser, además de una manera muy hermosa, a 2 colores, en negro y en azul. La traducción al inglés, que esto se ha hecho para un público internacional, está en azul. El texto original está, bueno, quizá en un azul más oscuro, y es muy curioso que la traducción al castellano de los textos en catalán, y me imagino que también de los textos en italiano, está en otro color distinto. Es una edición muy hermosa. Y bueno, sí, he anunciado que hay textos en castellano, en catalán y en italiano. Naturalmente naturalmente no, lo digo, que los italianos son dantescos también. Tenemos Vita Nuova, el número 12, sí, Vita Nuova, y tenemos aquí un soneto de Dante. Bueno, también hay textos en francés. Bueno, una verdadera maravilla. Muestro el programa, muestro el contenido del disco. Este es el libreto. Y bueno, supongo que también está en la parte trasera. Sí. Bien, pues esta grabación integral de... No veo bien el sello clásico, LBS, pero no sé lo que es... O IBS. No sé muy bien lo que es... Creo que es IBS. IBS. Bueno, pues... ¿quién es el director? Vamos a ver. No hay director. Es un pianista, Rubén Fernández Aguirre, un barítono, David Menéndez, una mezzosoprano, Carlos García, y Elena de la Merced como soprano. Bueno, pues la colección integral de las canciones de Granados. Una belleza inconmensurable que no tiene nada de nacionalista. Cuando toma textos en castellano, por ejemplo tenemos aquí una tonadilla del siglo XVIII, Si al retiro me llevas,
cuando le canta se pone dieciochesco, a veces dantesco, otras veces usa textos en catalán. Bueno, vamos a ver de dónde proceden todos los textos ya puestos. Pero insisto, por